lugar. Y si quieres, veme acompañando en tu Biblia a Números 16. Números capítulo 16. Vamos a orar para empezar el estudio esta noche. Pedir que sea Dios que nos hable, Dios que use su palabra como siempre, una vez más para ministrar nuestros corazones. Padre, gracias. Damos gracias por la libertad que nos das de adorarte. Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono, Señor. Incluso para dedicarte, Señor, unas canciones para glorificarte. Y sabemos que son bien recibidas, Señor. Y no es por nosotros, no es porque llevemos una vida muy buena, muy santa, muy perfecta, Señor, sino es por tu gracia. Que ahora cuando nos acercamos a ti, Señor, no ves nuestra maldad, no ves nuestra iniquidad, Señor, sino ves la justicia que ha sido puesta en nosotros de tu Hijo Jesús. Y con la seguridad de que nos ves de esa manera, también nos acercamos ahorita pidiéndote que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. A través de este capítulo 16 de Números, Señor. Que tú puedas revelar nuestros corazones, Señor. Porque ciertamente en muchas ocasiones hay rebeldía, Señor, en nosotros, Dios, y necesitamos escuchar tu voz, y necesitamos corazones dispuestos no solo a escuchar, sino a seguir tu voz, Señor. ¿Y qué más podemos pedir que eso sea nuestra oración esta noche, Señor? Que escuchemos tu voz y la sigamos, Señor. Que tu Espíritu Santo una vez más abra nuestro corazón, una vez más nuestro entendimiento, y nos dé el poder, Señor, para vivir conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos esto, Señor, y ponemos en tus manos el estudio de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues llegamos al capítulo 16 de Números. Continuamos en esta serie de estudios titulada A través del desierto. Ha sido una bendición ir viendo las lecciones que Dios desea que su pueblo Israel aprenda en el desierto, porque no son en nada diferentes a las lecciones que Dios desea enseñarnos también en nuestros desiertos. Y ha sido una bendición estar yendo a través del libro de Números, normalmente un libro muy temido, muy poco escogido para estudiar, menos para enseñar, pero ha sido una bendición. Y hablando de nuestros desiertos, uno de los desiertos más grandes con los que se puede tomar una congregación, ¿no? Hablando a nivel iglesia, comunidad, ¿no? Como nosotros, es cuando una congregación se topa con división. Es uno de los desiertos más duros para una iglesia, dolorosos, llenos de carnalidad, ¿no? Llenos de heridas que se forjan en los líderes y en la congregación y en aquellos que sufren las divisiones dentro de las iglesias. Si alguna vez has sido parte de una iglesia que se divide, sabes lo doloroso que es ver todo esto, ¿no? Porque es una prueba absolutamente para todos. Es una prueba tanto para los líderes y pastores de aprender a tratar esa circunstancia con espiritualidad, porque a veces quieres ver la carnalidad de un pastor. Mira cómo se comporta cuando su iglesia está en división, ¿no? O está en chismes, es divulgado mal su nombre, ¿no? Es una prueba para aquellos que se rebelan y que dividen, porque Dios les desea enseñar más mansedumbre y obediencia. Y es una prueba en general para todos los congregantes, aunque no estén directamente envueltos en la división, pero es una prueba para tener discernimiento. ¿Quién está bien aquí? ¿Quién está mal? ¿Quién está en desobediencia? ¿No? Y tener buen discernimiento para no dejar llevarse por esos lobos vestidos de oveja que entran en la congregación para llevarse las ovejas, para dividir la iglesia. Es una prueba de discernimiento para toda la iglesia. Así que la división es una prueba para todos, parejísimo. Y es justo lo que nos topamos en Números 16.
Una rebelión en la que, a pesar de que un solo hombre la inicia, todo el pueblo es probado a través de esta división. Veremos que un hombre aparentemente espiritual, porque los que dividen iglesias son los más espirituales, aparentemente. Es un hombre aparentemente espiritual que se levanta con mucha labia y aparentemente muy buenas razones. Pero detrás de todo eso es una carnalidad. Por esto le he puesto el estudio de hoy, la realidad del rebelde. Hace poquito tuvimos un estudio, creo que fue el domingo, que se llamaba La realidad del creyente, ¿no? Ahora es lo opuesto, la realidad del rebelde, ¿no? Es un tema bien importante, porque la realidad es que este hombre, a pesar de que vamos a ver que se viste de espiritualidad, está siendo simplemente rebelde. Y esto nos va a servir a nosotros, primeramente para examinar nuestro corazón, ¿verdad? Para ver si es hallada alguna rebeldía, ¿no?, en nosotros y sinceramente, a la luz de la palabra, examinarnos y pedirle a Dios que nos revele si hay una rebeldía en nosotros. Pero por otro lado también es un tema importante porque nos da una advertencia de qué hacer cuando una iglesia se encuentra en una situación de división. Y es bien importante este tema, que la iglesia esté preparada, esté enseñada en estos temas. Así que, sin más preámbulo, si estás ahí en Números 16, vamos a leer el versículo 1, ¿ok? Y empieza de la siguiente manera. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron, ¿qué dice ahí? Gente. Y ahí ya te empiezas a dar cuenta cuando algo empieza. Vemos que esta rebelión la inicia un hombre que se llama Coré. Este Coré dice que era hijo de Coat. No sé si te acuerdas, al principio del capítulo vimos que los hijos de Coat eran parte de la tribu de Leví, y eran los que se encargaban de transportar los muebles del tabernáculo. No sé si te acuerdas, ponían unas telas para cubrir los muebles. O sea, era una tarea importante de los levitas. Cuando la nube se alzaba a los hijos de Coat, entonces le echaban montón a los muebles del tabernáculo, los preparaban y los transportaban, ¿no? Entonces, este hombre Coré es de ellos, o sea, es un levita. Es una persona que ha sido escogida para el servicio del tabernáculo, específicamente para cuidar de los muebles del tabernáculo. Y vemos que este hombre es el que empieza, dice aquí, tomar gente, y toma en su rebelión otros dos, dice que se llamaban Datán, Abiram, y a otro que se llamaba On. Entonces vemos aquí cuatro, empieza la división con uno y rápidamente se hacen cuatro aquellos que se juntan en rebeldía. Y vemos que nos dice que tomaron gente. Y sabes, esta es la primera realidad del rebelde. La primera realidad del rebelde es que son habladores. ¿Ves? Tienen mucha labia. Es el primer principio que podemos extraer de esto. Esto es algo que tenemos que tener cuidado, porque los rebeldes por lo general son muy, muy habladores, son muy buenos con sus palabras. ¿Y para qué las usan? Para ir buscando personas que estén de acuerdo con ellos. Ese es el modus operandi de una persona divisoria. Van a ir tentando el terreno, ¿ves? Con diferentes personas. Van a soltar pequeños comentarios que parecen inofensivos, ¿no? Alguna pequeña crítica por ahí, alguna pequeña inconformidad o queja, ¿no? Y ellos van a ir viendo, tentando el terreno, quiénes están dispuestos a seguirles el juego en estas quejas o inconformidades. Entonces se van a juntar más con esas personas que también parece haber cierta inconformidad o están abiertos a escuchar sus inconformidades. Y entonces las pláticas van a empezar a subir de tono en estas quejas, hasta que ellos mismos tienen un número considerable de personas que están de acuerdo con ellos en su rebeldía, en su inconformidad o en sus quejas.
Y entonces van a dar un golpe, van a atacar, van a dividir. Ese es el modus operandi de estas personas. Y por eso esta advertencia es importante de la iglesia. Si tú tienes una inconformidad, no lo hablas con otras personas. Vas directamente con el que tienes que hablar para resolver esa inconformidad o esa duda. No se empiezan a esparcir chismes. Fíjate, el versículo 2 y 3 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, empiezan a buscar personas importantes también, y esa es otra cosa que van a empezar a buscar. En el liderazgo van a buscar si hay alguna falla o alguien que puedan jalar. Y dice el versículo 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Uy, sí, ¿verdad? Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y aquí vemos algo clásico de las personas que buscan causar división. Siempre van a tratar de actuar delante de un público. No pueden ir a hablar cara a cara con la persona con la que hay la inconformidad. Tiene que haber más personas viéndome que sé, viéndome que conozco, viéndome que soy elocuente, viéndome que soy capaz. Y se van a tratar de dar a conocer delante de otras personas. Como vemos aquí, dice que jalaron 250, así como que vénganse a escuchar mi conversación que voy a tener con Moisés, ¿no? Tienen que asegurarse que alguien más los está escuchando. Tienen que hacer una actuación delante de las personas. Y por supuesto entonces empiezan a adular, ¿verdad? Porque como son habladores, también son aduladores. Pero ¿a quién empiezan a adular? Dice: a los que me están escuchando, ¿no? Al pueblo. Y empieza a decir a Moisés: ya basta de ustedes, ¿no? Qué dramático. Hablándole a Moisés y a Aarón: ya basta de ustedes dos, ¿no? Este pueblo que es santo, ¿no? Este pueblo que entre ellos está la presencia de Dios. Entonces empiezan a adular al pueblo que los está escuchando. Le están endulzando el oído a estas personas que están escuchando esta conversación. Y por supuesto que están adulando falsamente. ¿Cuál santo? Hace ratito vimos que rechazaron la tierra prometida. Hace ratito vemos que hasta despreciaron las promesas de Dios. ¿Cuál santo? ¿Cuál pueblo bueno? Sin embargo, ellos son aduladores y saben endulzar el oído. Por esto debemos cuidarnos de aquellos aduladores que van a querer usar incluso la palabra de Dios para subirte el ego, ¿no? Para hacerte sentir más, ¿no? Hacerte sentir como que tus intereses no están siendo atendidos correctamente, ¿no? Y te van a subir, tú te mereces algo mejor, ¿no? Porque la palabra, es verdad que muchas veces sí nos hace sentir bien porque nos consuela, porque nos conforta, nos trae paz, pero la palabra nunca te va a dejar de confrontar con tu pecado, ¿ves? Según de Timoteo 4:3 nos da Pablo la advertencia, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que hace un falso maestro. Va a tratar de, como dice aquí: tienes comezón de oír, ven te rasco la orejita. Ven te la rasco, eres un campeón, ¿no? Te mereces algo mejor, eres hijo del rey, ¿no? Entonces van a buscar endulzarte. Dice aquí: tienen comezón de oír, y van a escuchar a aquellos que me hacen sentir bien, aquellos que me suben mi ego, aquellos que... Y entonces van detrás de esos maestros. Y eso es lo que están haciendo estos hombres. Saben que el pueblo tiene comezón de oír y entonces los empiezan a adular. Empiezan a adularlos y empiezan a endulzarle. Y el pueblo le gusta eso, le gusta que le rasquen la orejita. Ahora bien, ¿cómo entonces reacciona un verdadero hombre de Dios ante esto? Porque finalmente queremos saber si esto pasa, Dios no lo quiera, pero si esto pasara en la iglesia, ¿cómo reaccionaríamos a esto? Y me encanta, dice el versículo 4: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y esto nos muestra dos cosas. Uno, humildad. Humildad.
Y 2, oración. Porque esta expresión nos indica una postura de oración. Entonces Moisés se postra sobre su rostro buscando del Señor, buscando sabiduría. Y nosotros necesitamos saber buscar sabiduría del Señor. Eso es lo que hace un verdadero hombre espiritual. Sabe orar por las cosas. Si tienes una inconformidad, se vale. Y lo he dicho antes, se vale. Si algo no te gusta, se vale que algo no te guste. Si con algo estás inconforme, se vale que con algo estés inconforme. Lo que no se vale es que no ores al respecto. Y lo que no se vale es que empieces a divulgar esto al respecto y hablar de esto con otras personas. Necesitas primeramente llevar todo a oración. Todo debe ser llevado a oración. No te vas a quejar, sino vas a tomarte el propósito, el compromiso de orar por tus líderes, de orar por tus pastores. Porque mientras el rebelde es un hablador, el hombre espiritual es un orador. Es un hombre que ora. ¿Ves? Esa es la gran diferencia, la primera gran diferencia entre un rebelde y un hombre espiritual. El rebelde habla, es un hablador y adula y se queja. El hombre espiritual sabe orar, sabe pedir la dirección de Dios. Y eso es lo que muestra Moisés. Y en esto vemos que muestra el carácter de Cristo, ¿verdad? Fíjate cómo continúa, 5 al 11, dice: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel para acercándonos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces vemos aquí que después de que Moisés dice que se postra en su rostro, y eso es lo que me encanta, en lugar de responder, tú vienes contra mí, pues te voy a decir lo que tú eres un... Claro que no, Moisés se postra sobre su rostro. Y la siguiente escena, ¿qué es lo que nos muestra? Que tiene un plan y tiene una exhortación, tiene una palabra de Dios para estas personas. ¿Ves qué diferente? Cuando en lugar de dejar que tu emoción o que tu enojo o que tu ira reaccione, y en lugar de eso oras, Dios te da los pasos a seguir y Dios te da las palabras para hablar. Y no hay nada mejor que eso, porque ¿cuántas veces no pecamos o hacemos cosas de las que nos arrepentimos cuando reaccionamos inmediatamente en la carne sin orar? Hacemos cosas que no queremos hacer y decimos cosas que no queremos decir. Sin embargo, aquí Moisés ora y sabe exactamente lo que tiene que hacer y sabe exactamente lo que tiene que decir. Necesitamos a Cristo. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Necesitamos dejar de reaccionar en la carne. Verso 12 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Y qué raro, ¿verdad? Qué raro que el rebelde no quiera hablar las cosas de frente. Moisés los manda a llamar y ellos dicen: no, aquí estamos bien, no queremos hablar contigo. Por supuesto que ellos no quieren ir con Moisés, ¿verdad? Saben que están mal. Ellos saben que están mal. Ellos son habladores, pero no hablan de frente. Hablan a espaldas. Y en el momento, ahora sí, en la hora de la verdad, cuando hay que hablar de frente, mira, no dicen ni una sola palabra. Cuídate de las personas que te hablan de alguien más a sus espaldas. Son las más peligrosas. Cuando llega un hermano o una hermana a decirte: no, fíjate que fulanito de tal, que no sé qué, cuídate de esa persona.
Cuídate de ellas. Te conviene alejarte. Si alguien viene a hablarte de alguien que no está presente, no se lo permitas. Tienes que parar la conversación y tienes que exhortarle en amor que eso no está bien. Y que si quiere continuar hablando, tenemos que ir por la otra persona para que también esté presente. Esa es una de las partes más peligrosas de los habladores, que hablan a las espaldas y no hablan de frente. Tenemos que tener cuidado y estar advertidos de estas personas. Y si tú lo haces, si es una costumbre tuya, hablar de otros a sus espaldas o criticar a otros cuando no están presentes, en amor te tengo que decir que eso no está bien, que deberías de avergonzarte, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y dejarlo de hacer, porque definitivamente eso no le agrada a Dios. Verso 13 y 14. Es poco que nos hayas hecho venir a de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Cómo ves a estos dos hombres? Sus reclamos contra Moisés. A mí se me hace increíble. Ellos dicen, ¿por qué nos sacaste de una leche que fluye leche y miel? ¿De qué tierra están hablando? De Egipto. ¿A qué hora? ¿No te acuerdas que eras un esclavo? ¿No te acuerdas que tenías egipcios azotándote todo el día? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que Egipto era la tierra de la que fluye leche y miel? ¡Qué increíble! Egipto no es la tierra donde fluye leche y miel, es la tierra de esclavitud. La tierra que fluye leche y miel es la tierra prometida que Dios les prometió a ellos. Pero ellos la rechazaron. ¿Por qué? Porque le tuvieron miedo a los gigantes. Y no conformes con esto, aún exageran todavía la situación. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? ¿Y eso qué tiene que ver, no? O sea, ni viene al caso. Pero aquí vemos una segunda realidad del rebelde. Tuercen la verdad. Punto número 2, segundo principio. El rebelde tuerce la verdad. Porque ni Egipto es tierra de leche y miel, ni Moisés les prohibió la entrada a la tierra prometida. Ellos solitos no quisieron entrar. Y mucho menos Moisés está tratando de sacarle los ojos. Eso ni viene al caso. Eso fue un dramatismo de ellos. Ellos están torciendo la verdad, están mintiendo, están dramatizando. Y eso es algo bien importante. Cuando alguien te cuenta algo sobre alguna persona, ¿ok? Cuando alguien viene a contarte algo de alguna circunstancia, a lo mejor, es bien importante que no creas todo a la primera. ¿Ok? Y eso es bien importante que lo aprendamos. No creas todo a la primera. De todo hay 2 o más versiones. ¿Ves? Y normalmente la gente que anda hablando de inconformidades, de situaciones o de personas, son gente que están alterando la verdad. Porque aquellos que tienen una integridad no van a estar hablando de eso con otros. Van a arreglar las cosas de frente con quien lo tienen que arreglar. Pero entonces, si alguien viene a contarte algo de terceros o de una circunstancia de la que tú no estuviste enterado, no creas las cosas a la primera. Tienes que corroborar las historias siempre, porque el rebelde siempre tuerce la verdad y exagera las cosas. Es una estrategia de manipulación. Proverbios 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. O sea, lo que dice aquí es que el hipócrita te va a venir a decir y va a venir a destruir con su boca a su hermano, a su prójimo. Eso es lo que hace el hipócrita, dice Proverbios.
Te va a disfrazar de espiritualidad las cosas. No, hermano, estoy bien preocupado. Tenemos que orar por no sé quién que hizo. Y ya te lo disfrazó de espiritualidad, ¿verdad? Con el pretexto vamos a orar, ¿no? Con el pretexto te lo digo para que ores por esa persona, ¿no? Pero está haciendo una carnalidad, está sacando chisme. Y es lo que dice Proverbios: el hipócrita con su boca daña a su prójimo. Dice, mas los justos son librados ¿con qué? Con la sabiduría. Otras versiones lo traducen con el conocimiento. ¿Sabes qué significa eso? Significa que en lugar de creerles, debes de buscar conocer de verdad los hechos y la historia. Eso te va a librar de cometer muchos errores, de juzgar a personas que no tienes que juzgar, de discernir muchas cosas. Estos hombres vienen a calumniar a Moisés a sus espaldas con el pueblo, pero cuando Moisés los llama de frente, no tienen más que decir. ¿Pero qué están diciendo a sus espaldas? Mentiras, verdades torcidas. Eso es lo que está pasando. Entonces Moisés decide seguir con el plan que Dios le mostró. Mira, versículos 15 al 19. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés tiene su conciencia tranquila. Dice 16, después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuegos, y echaron en ellos incienso, y se pusieron en la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Ves? Ellos no quieren nada más hacerlo en privado, ¿verdad? Que todos vean lo que estoy haciendo. Tienen que hacer una actuación delante de todos. Y entonces este plan que hace Moisés es que ellos van a tomar un incensario, una ofrenda de incienso. Una ofrenda de incienso es una ofrenda de olor fragante, ¿no?, para Dios. Entonces van a ir a hacer esta ofrenda. Dice, los 250 seguidores que te ganaste, porque ya se los había ganado. Y del otro lado que esté Aarón. Aarón, ¿por qué? Porque es el representante del sacerdocio. Acuérdate que estos rebeldes son de la tribu de Leví. Y lo que están buscando aparentemente es destituir a Moisés y Aarón. Los levitas que no están en el sacerdocio, que nada más están en el servicio, quieren a poder hacer sacerdocio. Entonces lo que dice Moisés: vamos a dejar que Dios escoja, ¿no? Entonces se paran todos con su ofrenda y van a ver cuál ofrenda es la que acepta Dios. Versículo 20 al 26 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, el castigo ya va a ir para todos. ¿Por qué? Porque dice que este Coré llamó a todo el pueblo, o sea, ya había influenciado a todo el pueblo, y ya todo el pueblo estaba en contra de Moisés. Y entonces Dios dice: bueno, pues todos parejos, si todos están de rebeldes, pues la disciplina va para todos. Pero fíjate qué es lo que hace Moisés y Aarón en el versículo 22. Dice: y ellos se postraron sobre sus rostros. Me encanta otra vez esta frase. Y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? O sea, todavía Moisés y Aarón se postran delante de Dios para interceder por la congregación que está ahí reunida en contra de ellos. 23 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya,
para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces vemos que la intercesión de Moisés por el pueblo funciona. O sea, ellos estaban ahí todos reunidos en contra de Moisés porque se habían dejado contaminar. No eran víctimas, ellos eran culpables, ellos estaban también ahí de rebeldes. Sin embargo, el corazón de Moisés se mueve a misericordia, le pide a Dios: no castigues a todo el pueblo. Y sabes, me encanta porque Dios está forjando en Moisés el corazón de Cristo, el corazón de Jesús. Me encanta porque esta intercesión es una intercesión pidiendo misericordia. Sí se lo merecen, sí se merecen ese castigo. La misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que nos merecemos. Y es lo que está pidiendo Moisés a Dios. Dios, no castigues a todo el pueblo. Castiga a aquel que inició con toda esta revuelta, pero no castigues a todo el pueblo. Y me encanta porque Moisés está reflejando ese corazón de intercesión, de misericordia. Porque ese fue el corazón de Cristo cuando fue colgado en la cruz, ¿te acuerdas? Y estaba ahí colgado y dijo: Padre, perdónalos, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es lo mismo que está diciendo Moisés. Señor, no castigues al pueblo. Jesús ahí en la cruz. Vemos esta hermosa similitud de misericordia. Y la realidad es que Jesús no solamente pidió perdón para el pueblo, sino que sobre sí mismo se echó el castigo del pueblo, ¿verdad? Yo creo que esa es la prueba para los líderes. Cuando la iglesia se enfrenta en división o en personas rebeldes,